Bien. Hola, buenas noches. Ahora sí. ¿Cómo está la imagen? Háganme señas. Bueno, los que tienen la cámara prendida los veo. Tengo de reojo el chat mientras pueda. Ok. Bien, mejor que la vez pasada se ve, creo. Bueno, vamos arrancando entonces. Un tema que tiene un montón de aspectos y que nos va a dejar varias cosas pendientes, sin ninguna duda. Porque hablar del amor siempre es un tema enorme. Y además de ser un tema enorme, es como otros tantos temas, uno de esos temas que a todos nos atraviesa el alma. No hay nadie aquí escuchando que sea ajeno a las cosas que vamos a ir diciendo a lo largo del día, de este encuentro, de esta charla. Y si bien el enfoque que quiero darle es un enfoque que se va a centrar particularmente en el amor de relación de pareja, vamos a ir viendo en distintos momentos que hablar del amor en muchos sentidos es hablar arquetípicamente de todo vínculo, aunque no es lo mismo para nada el amor fraternal o el amor a los padres, a los hijos, a un amigo. Yo quería tomar como punto de partida hoy el desafío que me propongo siempre que hago algún encuentro para abordar el tema del amor, es tratar de presentar al amor como algo dinámico. Porque estoy como cansado de leer cosas a lo largo de todos los años y siguen apareciendo, en donde el tono de lo que se dice respecto al amor es como si estuviéramos describiendo algo estático, como si uno estuviera describiendo una obra de arte, una escultura. Y la verdad que el amor es justamente una de las realidades más inquietas que tenemos en el alma. Y por eso quise plantear el tema del amor en relación a un proceso, para que podamos pensar juntos cómo es el amor creciendo, cómo es el amor desarrollándose. Porque una de las cosas digamos, que hemos heredado respecto al amor, es que el amor es algo que ocurre, nos ocurre o no nos ocurre, pero no sabemos muy bien de qué depende que nos ocurra y que nos deje de ocurrir. Uno escucha cosas como se terminó el amor, como si hubiera problema de wifi, no sé, o sea, una cuestión de señal, ¿no? Si no tengo datos. Y es raro un comentario así como puesto sobre todo en el afuera. O no me llegó el amor. Es otra cosa que uno escucha a menudo. También no sabemos de dónde viene, cómo viaja, exactamente qué quiere decir quien dice no me llegó, ¿no? Porque se pone además el que lo dice en un rol bastante pasivo, ¿no? Como sentado en el banquito de la estación, esperando que llegue. No sabemos a qué hora, no sabemos en qué viene. Y uno de los temas que tiene el amor, y por eso le estoy dedicando estas palabras iniciales a todos estos aspectos, es que todos tenemos una idea previa del amor. Y lo que yo quiero hoy, inicialmente y a lo largo de todo el trabajo, es proponerles que encuentren cuál es la idea que tienen del amor. Que seguramente tiene que ver con las experiencias vividas, seguramente tiene que ver con las cosas que les pasaron, nos pasaron, seguramente tiene que ver con lo que flota en la atmósfera cultural de nuestra familia en principio, y también de la sociedad como tal. Por ejemplo, esto del amor como una cuestión de mitades que se buscan y que en determinado momento se encuentran, es una idea que está muy fuerte y que en los últimos años ha empezado como a desandarse, por suerte, y que se la debemos a los griegos. No sé si conocen la historia de dónde viene esto de las medias naranjas. Los griegos no hablaban de naranjas. Hay un mito que es el mito de los andróginos. Había en el mundo 3 andróginos. Andrógino es un ser completo.
femenino, masculino, en realidad no es femenino y masculino. Además es interesante porque había tres. Uno era femenino masculino, otro era femenino femenino y otro era masculino masculino. Y como seres completos eran un poco vanidosos y se fueron volviendo cada vez más vanidosos y cada vez más arrogantes, y esto terminó molestando profundamente a los dioses y los castigaron. ¿Cuál fue el castigo? Los separaron a los tres, los partieron al medio y como castigo hicieron que se busquen, los llevaron a distintos lugares del mundo y el castigo fue tener que buscarse y encontrarse. De esta historia viene con mucha fuerza esta idea de que hay un pedazo de nosotros que anda por ahí, como media naranja, si quieren, en un concepto un poco más moderno como alma gemela, y quizás más espiritual también. El tema es que es muy fuerte tener esta idea de que hay alguien que nos va a completar. Primero habría que hacerse la pregunta de si esto es una idea correcta en todo sentido, si la pareja es alguien que nos completa y en qué aspecto nos completa y en qué aspecto no, si le podemos pedir eso a una relación de pareja, completud, volver a formar esas mitades que estaban partidas, como decíamos en relación al mito. Hay otra idea en torno al amor que también es muy fuerte, y es que el amor es algo maravilloso, que el amor es algo, así como esta idea se la debemos sobre todo a los románticos, ¿no? Al movimiento romántico de final del siglo pasado y de comienzos del siglo de este año, de comienzos de este, no, ya siglo pasado, le debemos esta idea de que el amor es lo más maravilloso que el hombre puede experimentar. Y de nuevo, el amor es maravilloso, pero no solo maravilloso, es una rosa con espinas. Uno, si mira la rosa, se queda con la belleza y con la fragancia y con el aroma, y cuando se contacta con las espinas, no sé si el concepto de maravilloso cabe. O incluye la idea de que el amor es una experiencia maravillosa de los románticos, la idea de dolor, o la posibilidad de idea de pérdida, o atravesar el desierto con la pareja. O si sentimos que el amor es maravilloso, cuando nos metamos en la parte del proceso que parece que nos perdimos, vamos a empezar a pensar que entonces no hay amor. Porque si era maravilloso y esto no se puede sentir, entonces ¿qué pasó? Se acabó el wifi, como decíamos al principio, se fue el amor. Ven que detrás de las ideas hay riesgos. Cuando uno llega a determinada idea de amor, tiene que tener cuidado porque después va a buscar que esa idea de amor se realice en los vínculos, con todo lo que eso implica. Entonces, el amor, vamos destacando y resumiéndolos porque todos los vamos a ir retomando y vamos a ver que de todos ellos, que son como ideas que están flotando en el ambiente, hay algo de verdad, pero también hay algo de... es el problema que hay con las medias verdades. Las medias verdades dicen algo de la realidad, pero no dicen todo. Entonces uno se queda con que eso está bueno, es así, pero después falta todo un montón de cosas, como vamos a ver. Hay algo de la relación de pareja que tiene que ver con la media naranja, pero no tiene que ver con la felicidad ni con que me completa. Pero sí es verdad que hay algo, hay una mitad o hay algo de mí que probablemente solo me lo traiga una relación tan cercana como un vínculo de pareja. No es exclusivamente eso, pero sí me lo va a traer el otro. Vamos a después ver qué. Entonces, el amor maravilloso, el amor como algo que se encuentra por ahí, no sabemos cómo muy bien, viene, llega, nos lo merecemos, o no nos lo merecemos seguramente, es alguien que me completa. El amor tiene que ver con la atracción, otra idea que flota en el ambiente en torno al amor, y es que si hay amor, y sobre todo amor de pareja, tiene que haber atracción. Una atracción que es esa fuerza que viene de la mano de las pasiones que uno siente por esa persona. Y de vuelta, ¿no? ¿Qué pasa después con esto en el proceso?
¿Es solo atracción? ¿Qué más es además de atracción? Y después una idea bastante más de la mano de lo religioso, o de ciertas religiones, pero sobre todo las principales del mundo, que es que el amor es para toda la vida. Y llega y se tiene que quedar. Y de hecho, muchos de nosotros a lo largo de nuestra educación fuimos comprando estas ideas del amor, sin mucho discernimiento. Compramos que era para toda la vida, compramos que tenía que haber pasión siempre, compramos que el otro me completaba, fuimos comprando. Y después nos fueron pasando cosas que no cajaban con las piezas del supuesto rompecabezas que habíamos comprado, que tenían otra forma. Y entonces empezábamos a pensar que había algo que estaba mal, o que estábamos haciendo algo mal, o que no nos salía a nosotros como le salía a otros. Y a decir verdad, en el amor a nadie le sale, no hay un arquetipo de relación de pareja, no hay un arquetipo de relación que uno tome como imagen digna de ser imitada. Hay amores y hay formas de amar. Entonces, una de las cosas que yo les propongo que miremos, o que cada uno después con el tiempo se proponga mirar, es cuál fue mi idea de amor con la que arranqué. Tenemos distintas edades, algunos tienen menos años de experiencias en el amor, pero es interesante tratar de acordarse de los comienzos, de esos primeros enamoramientos, o de esas primeras relaciones de pareja, o de esos puntos de partida con los cuales construimos aquellos primeros vínculos, o el primero. ¿Y cuál era la idea con la que empecé? ¿Y cuál es la idea con la que estoy hoy? Y la segunda pregunta que pretendo tratar de ir dándoles elementos para ir desmadejándola, es poder ir poniendo en palabras cómo es nuestra propia manera de amar. Que esto es algo que tampoco nos han enseñado a hacer. Nosotros amamos como sabemos. Y cuando alguien le dice a otro que lo ama, muy probablemente no mienta. El tema que habría que empezar a pensar detrás del oír o el decir te amo es exactamente cómo me está diciendo que me ama, o cómo es su amor para conmigo, o cómo es mi amor para con él o ella. Y en esos cómo nos vamos a ir dando cuenta que hay maneras de amar, y no todas las maneras son sanas. Hay aspectos del amor que son aspectos que podríamos decir son patológicos. Hay niveles de posesividad que son enfermos. Hay niveles de agresividad o de violencia que forman parte de un amor enfermo. No es que esa persona porque es violenta no ama. Ama mal. Aprendió a amar incorrectamente. En su lenguaje de amor, un grito es parte del te amo. Y esto es lo que hay que desandar. Hay que empezar a aceptar que el amor no es algo en sí mismo que está bien en nosotros. Hay que atreverse a mirarlo y ver si todo el contenido de mis te amo es saludable. Vieron que en los últimos años empezaron dos como modas en torno a todos estos temas. Uno es empezar a hablar de relaciones tóxicas. A tal punto que casi pareciera hoy que tenemos más relaciones tóxicas que no tóxicas. Las clasificaciones siempre son fundamentalistas y a mí me gustan bastante poco. Hay elementos tóxicos en probablemente todas nuestras relaciones, en pequeña o en mayor medida, pero no es que hay relaciones tóxicas y relaciones saludables o no tóxicas. Hay maneras de establecer comunicaciones con el otro que pueden ser tóxicas, entendiendo como tóxico algo que no nos hace crecer, algo que no nos ayuda como pareja, o algo que a cada uno de nosotros no nos ayuda como persona. Es tóxico algo que si lo respiro o lo como, me indigesto. O sea, por lo tanto, no es un alimento saludable. Entonces, hay que ponerse a mirar en nuestra manera de amar estos elementos tóxicos, entre comillas, y los elementos que son saludables, unos para sostenerlos
y mejorarlos y profundizarlos, los otros para tratar de sanarlos, para tratar de entenderlos, comprenderlos, aceptarlos, transformarlos, todo lo que sea posible. Entonces, uno de los elementos que en estos últimos años se ha empezado a escuchar es esto de lo tóxico en los vínculos. Y el otro elemento que llega al punto, en mi caso, del borde del fastidio, es esto de que todos estamos rotos. ¿Vieron? Que cuando uno lee redes sociales, empiezan a imponerse frases que tienen que ver con las cosas que de alguna manera empiezan a cambiar la forma de pensar ciertos temas. Y es interesante que nos concibamos como rotos. Pero hay que tener cuidado con el concepto roto, porque el concepto roto es un concepto fuerte que habla de algo que se partió y es bastante difícil hacer todo un trabajo de sanación, de reparación, y para muchas personas en el concepto, sobre todo en el concepto de amor, lo roto ya es algo que no tiene arreglo. De vuelta, si revisamos el concepto que tenemos, habría que ver quién acepta que lo roto forme parte del camino, o que lo que no está saliendo como yo esperaba y no coincide con la imagen que yo tengo, forme parte del amor, que no es desamor, que tampoco es enfermedad, que tampoco es una relación tóxica. ¿Entienden? Si pensamos el concepto de amor en términos dinámicos, empezamos amando como sabemos amar, para en el mejor de los casos, y gracias a ese otro, terminar amando mucho mejor. O sea, mi amor y el del otro deberían ir siendo cada vez un amor o dos amores de cualidad superior. Eso forma parte de algo que crece, como vamos a ir viendo. Y por eso empecé a plantearles el aspecto dinámico para tratar de que entendamos juntos el amor como una dinámica. Y por eso hablamos de las 4 estaciones del amor y no del amor como si fuera un concepto que hay que explicar. El amor es un proceso y en el proceso se construye, se aprende, cometemos errores, volvemos para atrás, replanteamos, volvemos a pensar, tomamos decisiones. No es algo que porque no sale como el concepto madre del que todos venimos, hay algo que está mal. Y terminamos diciendo, como uno escucha por allí, se fue el amor. Vuelvo a decirlo para los que fueron llegando, el amor no es una conexión de internet, que tenemos o tenemos mala calidad de señal o aparece o desaparece. Tiene que ver con lo que hacemos y sobre todo tiene que ver con lo que somos y tiene que ver con lo que vivimos y tiene que ver con lo que aprendimos, con lo que mamamos, con lo que vimos en las imágenes de amor, y todo eso conforma lo que podríamos decir la cultura de amor. Y tenemos puesta esa mochila. Y cada uno arrancó desde ahí. Y no fue como nos fue. Hicimos lo que pudimos. Y estamos acá haciendo lo que podemos. Pero es muy interesante encontrarse con un otro sabiendo que estamos practicando, que estamos tratando de hacerlo mejor. Yo cuando te digo te amo, o le digo a alguien te amo, no le estoy diciendo ya está, comprá, ¿no? No es eso un ramo de rosas o un regalo maravilloso. Quizás con el te amo hay un montón de cosas que le estoy diciendo que esa persona va a padecer conmigo al lado. Y yo voy a padecer con ella o él al lado. ¿Se entiende? No es que el te amo es el final del camino. El te amo es el comienzo del camino para empezar a hacer algo juntos. No es el producto terminado. Y después todo lo que viene estropea el producto terminado, que era perfecto de entrada. Es el primer paso y es el más imperfecto. Y debiera ser el más imperfecto para irlo mejorando a lo largo de todo un proceso. Bien, vamos a ver si esta vez sí logro compartir una imagen con ustedes. Vamos a ver varias cosas.
Estoy viendo a Mónica y a Nati Soto. Si me dicen si se ve, ok, hoy sí. Qué bueno. Vamos mejor. Bien, quiero tomar esta idea como punto de partida. La primera mitad es un refrán que quizás conocen, es un refrán chino. Cuando se desobstruye la mirada o el ojo, el resultado es la visión. Visión con mayúscula, porque lo que aparece es la realidad como la realidad es. Y yo le agregué una frase tomada con la misma idea en torno al amor. Cuando yo lo que hago es desobstruir mis experiencias y mis aprendizajes y lo que yo tengo construido en torno al corazón y al amor, el resultado es el amor. O sea, el amor está, yo no lo tengo que construir. Lo que tengo que quitar son las barreras que me impiden encontrarme con eso. Y de eso se trata. Bien, este esquemita es el que no vieron la semana pasada cuando hablamos de los duelos, los que estuvieron. Y es un esquema que cuando hablemos de las decisiones, vamos a volver a traer, porque es el esquema de las 4 fases de un proceso, que tiene que ver, como ya lo dijimos la vez pasada, con las 4 estaciones del año, las 4 fases de la luna, las 4 fases de crecimiento de una planta, de un ser vivo, y que comienzan con una concepción. Si ustedes ven, desde el momento que comienza con la concepción, a través de la gestación de una realidad, se hace todo un proceso interno donde algo está comenzando. Después, en algún momento ese algo nace, se desarrolla y hay que acompañarlo y cuidarlo en ese crecimiento hasta que esa realidad madure y podamos decir termina en ese fruto que es el fruto maduro. Yo fui poniéndoles también en el esquema las fiestas que las distintas culturas tienen para en el año celebrar estas cosas. La fiesta de la cosecha tiene que ver con la madurez en un ciclo anual y tiene que ver con que el trigo ya está listo como para sembrarlo, como para cosecharlo, como para hacer todo el trabajo de preparar y de separar las espigas, el grano y empezar a hacer el proceso para convertirlo en pan, por ejemplo, ¿no? Pero después de que se llega a la madurez, empieza un proceso completamente distinto y para nosotros mucho más incómodo, que tiene que ver con el otoño, la revisión y la transformación de la realidad, la observación de lo que hice, si lo que hice tiene que ver con o lo que creció tiene que ver con lo que yo esperaba. Es una etapa de evaluación, de ver qué se hizo y qué no se hizo. Llega en el atardecer del día y en las cercanías del invierno el proceso de muerte, una fiesta que algunas culturas celebran y otras no, la fiesta del adormecimiento, que toda la vida se repliega y se guarda y no se hace visible, y ese invierno que comienza como oportunidad de asimilación y de descanso, ¿no? En el invierno la vida se retira como a lo profundo, no está visible como la flor, la mariposa y el canto del pájaro en la primavera, ¿no? Está como guardada. Y en esa interioridad está esperando el estremecimiento que yo he tenido la suerte de conocer gente de culturas originarias que todavía recordaban cómo era la fiesta del estremecimiento en su cultura. El estremecimiento tiene que ver con un momento en donde la cosa vibra y empieza de vuelta el ciclo, y por lo tanto ya se empieza a percibir que la nueva primavera comienza, y no es tan visible en el momento en el que eso empieza, como tampoco es visible para una mujer quizás que está gestando un niño y todavía no lo sabe, no hay estudio mediante, no hay ningún indicador, y todavía no se siente nada, y hay personas, y hay mujeres y varones
que ya perciben de alguna manera que algo está ocurriendo, que algo está comenzando, que algo nuevo está por llegar. Este ciclo tiene que ver con eso y tiene ese lenguaje. Pero vamos ahora a ponerle el lenguaje del amor. Y vamos a, en términos de una relación, a hablar de lo que sería el amor de primavera, que es la parte del amor quizás más agradable, o por lo menos la que más disfrutamos cuando empezamos a practicar esto del amor. Quizás si se acuerdan lo que era estar enamorado, y digo si se acuerdan porque el enamoramiento va mutando a lo largo de la vida mucho, y no es lo mismo enamorarse a los 14, 15, 16, que enamorarse a los 60 o a los 45 o a la edad que quieran, después de haber transitado algunos vínculos en este ejercicio de prueba y error, en donde hubo dolores, en donde ya volver a poner el cuerpo, el alma y el corazón no es lo mismo. Cada uno se enamora como le sale, de vuelta. Es parte de mi manera de amar cómo me enamoro. De hecho, hay gente que dice no haberse enamorado nunca, o por lo menos lo que dice es que no coincide lo que muchos, la mayoría, describen como el amor o el estar enamorado y lo que a ellos les pasa. No tienen que encajar. Enamorarse es empezar. Y empezar tiene algunas cosas en común para la mayor parte de las personas. ¿Cuáles son esas cosas en común? Que hay aspectos muy intensos en todos esos días de enamoramiento o meses. La primavera del amor no dura tanto, quizás con suerte lleguemos al año, pero muy probablemente entre los 6 y los 9 meses ya empiece a decaer esa especie de fuego de artificio que hay en el comienzo. Yo tenía un profesor de la facultad que comparaba el estar enamorado con el encender un fósforo. Y decía, si uno mira al encender un fósforo, todo lo que ocurre químicamente en ese momento en donde explota, huele de determinada manera, se oye de determinada manera, tiene aspectos de cierta belleza que duran muy poquito tiempo y después hay que aprender a saber qué hacer con el fósforo para que quede prendido. Y él ponía el ejemplo del arte de tener el fósforo sin quemarse y que dure la mayor cantidad de tiempo prendido, como el arte del amor, ¿no? Encender un fósforo ni siquiera sabemos muy bien cómo ocurre, ni cuándo va a pasar, ni con quién va a pasar, ni de qué manera esto va a llegar a nuestras vidas, y pareciera que no interviene tanto la voluntad. Claramente la voluntad empieza a intervenir en el proceso del nacimiento en adelante, cuando atravesamos la primavera y entramos en los terrenos de el amor de verano o el verano del amor, ¿no? Quiero decir 2 o 3 cositas de esta primavera del amor. Una, que es una frase que también heredamos culturalmente y que hemos oído todos mucho, que es que el amor es ciego. Y sobre todo es ciego en esta etapa y en esta fase. ¿Por qué? Porque una persona enamorada hace foco en una parte del alma de esa persona de la que está enamorada y no en todo su ser. Y justamente la parte que más cuesta ver de ese ser tiene que ver con lo que podríamos llamar las zonas grises o los defectos o las zonas oscuras del otro. Una persona enamorada ve una parte y esa parte la ve con total nitidez, tanta nitidez que esto hizo decir a un filósofo moderno que el amor es vidente, que es casi lo contrario o lo contrario a que es ciego. ¿En qué sentido las dos cosas tienen razón? En esta etapa el amor no me muestra una parte del ser del otro, probablemente la más oscura. No es fácil verlo. Pero me muestra, y mucho, y con total nitidez, la mejor parte de la persona amada. Incluso hasta diría que una persona enamorada ve de la persona que ama
cosas que ni la persona misma ve de sí misma. Es como si el amor en esta etapa tuviera una lente de aumento que permite ver capacidades, talentos, dones, y una persona enamorada le puede decir a ese otro, otra, no, pero vos todavía no te diste cuenta que esto que tenés es maravilloso, ¿no? Todavía no explotaste toda esta posibilidad. Y la persona no se da cuenta y no lo ve. Entonces, el amor es vidente en la luz de nuestro ser, en todo lo que tiene que ver con nuestro mejor ser, y el amor es ciego a todas esas realidades que después se van a ir viendo en el resto del proceso. Y justamente eso hace que el enamoramiento nos conecte con una sensación de estar con alguien bastante más perfecto de lo que es, porque estamos siendo selectivos, estamos recortando una parte. Y si alguien que nos quiere mucho y que ve, porque esa persona, un padre, por ejemplo, una madre que le dice a su hija o hijo adolescente, mira que no es como vos lo estás viendo, yo estoy viendo otras cosas, no lo vemos. No solo no lo vemos, sino que nos enojamos con eso y nos molesta que alguien nos traiga algo que para nosotros no tiene nada que ver con la persona que nosotros vemos. Creo que estoy describiendo cosas que nos pasaron en mayor o en menor medida a muchos o a la mayor parte de nosotros. Hay otra cualidad más que tiene esta fase del amor, y es la fusión. ¿Qué es la fusión? En la fusión hay de alguna manera pérdida de identidad o pérdida de mi centro. Yo me voy tanto hacia ese otro de quien estoy enamorado y ese otro se viene tanto hacia mí que juntos formamos una especie de ser unido, por decirlo así. En la fusión, incluso en términos químicos, los dos elementos que se funden pierden su naturaleza para formar un tercer elemento. Y esto es algo que mientras dura un tiempito está buenísimo, y vamos a ver en qué sentido está buenísimo, pero en la medida que se extiende en el tiempo, tiene grandes contraindicaciones, porque el alma humana no es un elemento, digamos, un metal como para que se puede fundir con otro para formar una tercera opción. En la fusión, lo que podemos hacer, y esto es algo realmente maravilloso en esta etapa, es que podemos percibir todo lo que al otro le está pasando, casi como si fuera una especie de empatía profunda. Podemos darnos cuenta qué necesita, qué no necesita, incluso más que lo que nosotros mismos estamos necesitando. También tenemos una enorme capacidad de sacrificio respecto a todas esas cosas. Podemos percibir las necesidades del otro y podemos actuar en función de lo que el otro necesita. Por eso, y el otro hace lo mismo conmigo. Entonces, es una sensación realmente de completud. Porque las necesidades, como dijimos hace un par de semanas, son carencias. Y si yo tengo por fin a alguien al lado que se da cuenta lo que necesito y sin que se lo diga, lo hace, o propone resolverlo, o satisface esa necesidad, es como si estaría con una especie de semidios que bajó del Olimpo justo para mí. Y claro, es una realidad aumentada que va a durar cierto tiempo, pero después, como vamos a ver en el proceso de verano, eso empieza a retroceder, por suerte, porque tampoco es tan saludable estar todo el tiempo abarcando las necesidades del otro y que el otro esté todo el tiempo abarcando mis necesidades, porque además no estamos en la vida del otro, ni el otro en la mía, para satisfacer nuestras necesidades mutuamente. Quizás sí sea un aspecto, pero no es para nada el fin. ¿Qué empieza a pasar en el verano? En el verano se empiezan a resquebrajar poco a poco todas estas fuerzas que fueron punto de partida en una relación. Ya
el amor no parece ser tan ciego, ya ni tan vidente. Podríamos decir que acá es tuerto. Ve un poco más y ve un poco menos a la vez. Ve más de la oscuridad y empieza a perder la mirada de qué maravilloso es esto que veo de vos. Porque se empiezan como imaginen esto en términos de luces y sombras. Cuando yo veo solo luz y nada de sombra, eso tiende a formar una especie de encandilamiento. En la medida en que empieza a aparecer la sombra, yo empiezo a ver claros oscuros. Y en ese ver claros oscuros empiezo a darme cuenta que el otro, como yo, tiene virtudes y defectos. Ni es tan maravilloso, ni es tan perfecto como parecía, ni es tan terrible. Empieza un cierto camino hacia, podríamos decir, la desilusión. Aunque no todas las personas se enamoran y se ilusionan en el enamoramiento, de vuelta, si la ilusión férrea es parte de mi manera de enamorarme, en el verano voy a empezar a desilusionarme. Si nunca me ilusioné, no hay por qué desilusionarme. Esto está claro. Se desilusiona el que se ilusionó primero. El que hizo castillos en el aire, después lo tiene que desarmar y tiene que darse cuenta que ahora tiene que empezar como de nuevo, desde otro lugar. Esto depende de la manera que cada uno tiene de comenzar algo. Y somos distintos. Y cada uno tiene que aprender a darse cuenta qué cosas tiene o frente a qué cosas tiene que ser más prudente, por ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste el verano del amor? En el verano el amor madura como tal. Es ese fuego que ahora hay que sostener. Se aquietan todas esas pasiones cada vez más y se hacen más reales los sentimientos. La relación ya no es a veces arriba de la ola, a veces adentro de la ola revolcado, como en el enamoramiento, ya no tiene la urgencia de la pasión ni la intensidad de la pasión, y ya empieza uno a conquistar en la relación cada vez más una cierta quietud que se disfruta, una cierta sensación de presencia del otro, que ya no es esta presencia, esta omnipresencia del enamoramiento. ¿Vieron? Cuando uno está enamorado, esas cosas que quizás a ustedes no les pasó, pero a mí sí, que están teniendo una conversación con alguien enamorado y ninguno de los dos quiere cortar la conversación, porque el tiempo en el enamoramiento no transcurre. El ser humano, cuando está enamorado, no está en el registro de tiempo que los griegos llamaban cronos, de donde viene el tiempo del reloj, que se cronometra y se mide. El enamorado está en el otro tiempo, en el que también están los niños cuando juegan, que es el kairos. En el kairos el tiempo no transcurre. Uno empieza una conversación con alguien enamorado y de golpe son las 6 de la mañana y está amaneciendo. Y uno no se da cuenta cómo es que ocurrió esto. O todo el tiempo ocurre esa magia del no tiempo. Pero también en la conversación ocurren estas cosas de, no, ninguno quiere terminar, porque en realidad el otro es algo que se disfruta casi como si fuera una expresión de nosotros mismos. Por supuesto, hay un fuerte componente egoísta en el amor de primavera, porque en todo ese enamorarnos estamos muy pendientes de todo lo que el otro nos hace sentir. En el amor de verano, todo eso empieza lentamente a reacomodarse, se va ganando profundidad y se va sacrificando poco a poco la intensidad. No porque la intensidad tenga que desaparecer, sino porque no tiene que ser todo el tiempo la moneda diaria, como si el vínculo estuviera construido sobre una especie de volcán, que a veces entra en erupción y volamos por el aire, y otras veces nos hundimos en las profundidades avernosas del cráter. Esto no tiene que ocurrir así en un vínculo estable. Y esta es la cualidad del amor de verano. Pasemos al otoño. ¿Qué trae el amor en otoño? O el amor de otoño o el otoño de amor en el momento en el que estamos cruzando el otoño.
Acá empieza a ser lo opuesto de la primavera y por lo tanto es mucho más incómodo. Eso, no sé si me están escuchando, yo perdí la imagen. Ahí está. Eso que en la primavera era casi todo luz y no tenía nada de sombra, ahora empieza a hacerse casi lo opuesto. Me empiezan a molestar cotidianamente cosas para las cuales antes tenía un umbral de tolerancia muy diferente. Empieza a instalarse una especie de atardecer en el vínculo, en donde nos fastidiamos uno al otro mutuamente, aún sin intención de provocar esto. Así como en la primavera tiene la magia de que el encuentro está dado, en el otoño ocurre lo contrario. Lo que está dado es el desencuentro. Queremos hacer todo lo posible para arreglar algo y terminamos estropeándolo más. Y no sabemos cómo ocurrió esto. Lo que estamos acá es empezando a entrar en otro tipo de fuerzas que tienen que ver con las sombras de los dos. Empieza a ser un diálogo de sombras y no ya un diálogo de luces. Y las sombras no dialogan, no se encuentran, se pelean, confrontan, se miden, discuten, pelean en el sentido de incrementar el nivel de agresividad. Aparece o puede aparecer la ironía, el sarcasmo, el doble sentido, la burla. Y no es que el amor desapareció. En todos los cuentos de hadas y en las imágenes en donde se habla del amor, hay dos caminos. Uno es el cuento que habla del príncipe que en algún momento se convierte en sapo. Esto es lo que estoy narrando yo acá. Arrancamos con el príncipe y el príncipe se fue haciendo más hombre, va perdiendo un poco la corona, va perdiendo las ropas de realeza y de golpe tenemos un sapo y no sabemos de dónde salió el sapo. Hay otros cuentos que de entrada comienzan con la bestia, o con ¿no? Como el cuento de la Bella y la Bestia, el jorobado de Notre Dame. ¿Sí? Estas historias empiezan directamente con el personaje desagradable. Y es ella, porque no tiene que ver con que es la mujer, sino con que es una cualidad que es femenina, la que tiene que hacer el proceso de animarse a transformarlo en el verdadero ser que está detrás, que es un príncipe o que es un hombre. Básicamente todos los cuentos ocurre a través de un beso. En el otoño es donde sentimos que las cosas no son exactamente como las habíamos previsto, que lo que tenemos no es lo que esperábamos tener y probablemente el otro sienta lo mismo. Entonces es un momento bastante difícil de transitar, como es un momento difícil de transitar en cualquier proceso en el que estamos empezando. Recuerden que la semana pasada, cuando hablamos del duelo, dijimos el duelo es un proceso difícil porque arranca acá, arranca con la molestia de la cercanía de la muerte y del dolor. En una relación de pareja, esto no empieza de entrada, esto empieza a pasar con el transitar de los ciclos. Vieron que se habla de la comezón del séptimo año, que en realidad empieza a los 3 años y medio, que es la adolescencia del primer ciclo de 7, después empieza... Hay ciclos, no los vamos a nombrar y no importa, porque cada pareja es un mundo y tiene una manera de vivir estos ciclos de forma distinta. Lo cierto es que cuando se llega al otoño, lo que se tiene es que empezar a convivir con una cierta oscuridad. Es como si de golpe tuviéramos un eclipse. Veníamos teniendo el sol venía cayendo y se le puso de golpe la luna delante, hizo un eclipse. Tenemos una especie de noche en el vínculo que dura un cierto tiempo y de golpe empezamos el invierno. ¿Con qué tiene que ver el amor de invierno?
Acá termina el combate. En el otoño hay mucha confrontación. En el otoño hay mucho enojo. Hay mucho pase de factura. En el invierno todo eso es como que se calma y quedamos, ¿vieron como cuando uno se enojó? Se le pasó el enojo, pero no sabe desde dónde encontrarse de verdad con el otro. Y entonces quedan los rituales de encuentro, pero no sabemos muy bien cómo poner el alma. Seguimos, nos juntamos a comer, pero nadie dice nada. Le preguntamos porque aparecen las cosas que son costumbre, que son hábitos. Llega uno de los dos del trabajo y el otro le pregunta, ¿y cómo fue? Pero en el fondo pareciera como que la pregunta es entre retórica y fórmula de cortesía, porque no hay un te escucho lo que me estás diciendo. ¿Sí? Entramos en el invierno, se sostiene la vida con lo básico y en un vínculo se sostiene el vínculo con lo que hace que un vínculo mínimamente se sostenga, y esos son ritos, fórmulas de cortesía. Uno no termina de entender dónde está el otro, no termina de saber de verdad qué siente, necesita que lo diga, pero uno no le sale decirlo, y entonces estamos esperando que algo vuelva a comenzar. Y algo vuelve a comenzar. Porque ningún invierno es el final de una relación de pareja, a no ser que tengamos de verdad, y hay mucha gente que tiene esto, una especie de adicción a la primavera. Si a nosotros nos parece que el amor es primavera y verano, entonces tenemos una sola salida, y es arrancar siempre un vínculo nuevo. Cuando llega al final del verano, entonces empiezo a decirme a mí mismo y al otro, aunque no se lo diga directamente, el amor se fue, ¿no? Y se perdió la señal. Y entonces arranco de nuevo, porque lo que necesito es el ruidito que hace el fósforo cuando se prende y lo agradable del fósforo cuando está encendido, pero no me aguanto la posibilidad de verlo que se apaga y que hay que volver a encenderlo. Entonces, esto tiene que ver con algo que tampoco nos enseñaron. No nos enseñaron que cuando empiezan los procesos de muerte, las cosas no se acabaron. Hay procesos de la naturaleza que es muy interesante que los niños puedan observar de pequeños para que vean que, por ejemplo, en mi casa y con mis niños pequeños empezábamos a hacer todo el proceso con las orugas. Y poníamos una pecera y le dábamos de comer a las orugas y hacíamos todo el proceso de alimentarlas y las veíamos crecer hasta que terminaban siendo 5 veces tan gordas como un dedo, blancas, hermosas. Veíamos cómo empezaban a construir su nido, cómo se encerraban adentro de ese capullo y desaparecían. Y ¿saben qué interesante es observar que cada mañana se despertaban, iban corriendo a mirar qué ocurría? Y no ocurría nada. Y eso se tiene que impregnar en el alma nuestra. No, las cosas no tienen que ocurrir cuando yo aprieto un botón de un control remoto. Hoy se ha instalado la idea de que cuando las cosas no son como yo espero que sean, tengo que hacer algo. Y alguien tiene que hacer algo. Y a veces no hay que hacer nada, hay que esperar un poco. Hay que sostener eso que parece que se murió. Y te buscan a vos como para que le digas, ¿murió? ¿Ese capullo se metió ahí, murió? No lo sé. Quizás sí, quizás no. Hay que seguir mirando. Hasta que un día nos levantamos y encontramos 14 mariposas blancas. Y eso es una fiesta. Porque eso es lo que ocurre cada primavera. Pero hay que pasar por ese proceso para que sea una fiesta la mariposa. Nuestra cultura se saca de encima los procesos de invierno y se saca de encima los procesos de otoño y de invierno. Entonces nos quedamos con procesos rengos. Simulamos muy rápido que hay que pasar a la primavera y hacemos como si es primavera. Y de verdad no es primavera.
Yo no tengo que hacerme que estoy bien, yo no tengo que estar en pose, yo no tengo que hacer procesos genuinos. Y a veces eso significa aprender a estar con ese otro, con el que siempre me divertí mucho, aburrido, y mirándonos sin saber de qué vamos a hablar hoy. Y nuestras conversaciones siempre fueron magníficas y hoy no sabemos de qué hablarnos. ¿Eso es algo que vino para quedarse? En principio no. Es una señal de otoño, es una señal de invierno. Hay que ver si eso vino para quedarse. Hay que estar atento. A la Tierra siempre le ocurre que llega una nueva primavera. El vínculo depende de decisiones que tomamos nosotros. No va en piloto automático. Nosotros tenemos que juntos mirarnos y decirnos, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Vos te das cuenta que estamos en medio de rituales vacíos? ¿Vos te das cuenta que ya nos preguntamos obligadamente las cosas y no pasan? ¿Qué hacemos con esto? Y eso que tiene que ocurrir es una decisión que se toma. O no es una decisión que se toma, pero no es algo que venga de afuera, de vuelta. Va a ser la frase más repetida del encuentro de hoy, no se perdió la señal. Es una decisión que tenemos que tomar nosotros de recuperar o no recuperar, trabajar para o no, o tomar la decisión de este es el final por un montón de razones. Y termino este esquema con una frase que para mí es tremendamente dura, pero necesario tenerla claro en términos del amor. El amor necesita, como todo proceso vital, crecer. Y lo que no crece termina muriendo. Lo contrario también es cierto. Lo que crece, crece y crece alocadamente termina generando un tumor. Si ustedes piensan que es un tumor en el cuerpo, es un conjunto de células que se descontrolaron en su proceso de crecimiento. Y sin control siguen creciendo sin que nadie les diga pará, hasta acá, esto no corresponde. En el amor hay que tener claro esas dos imágenes. No puede haber crecimiento no puede haber crecimiento sin que se detenga. O sea, no puede haber crecer, 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 no puede haber primavera, verano, primavera, verano, primavera, verano. Eso termina siendo un proceso canceroso en la pareja y no puede haber momentos de no crecimiento. O sea, si sentimos que no crecemos, si sentimos que el otro no me ayuda a crecer, que yo no estoy siendo la persona que está ayudando a ese otro a crecer, entonces eso empieza a ser el proceso de muerte. Y eso es todo el ciclo, pero nos falta dar una vuelta de tuerca más. Y es lo último para terminar de entender que el amor es complejo. No es una sola cosa. Voy a tomar como imagen las tres maneras que los griegos tenían de llamar al amor. Los griegos tenían tres palabras para el amor. Nosotros tenemos una. Siempre eso complica las cosas. Cuando hay un solo concepto o una sola palabra, quizás nos estemos perdiendo de ver matices. ¿Cuál es el primer aspecto que tenían los griegos para hablar del amor? Esta palabrita. Eros. El amor para los griegos es Eros, que es un tipo de amor. Eros era una divinidad, un semidios, que tenía determinadas cualidades, pero por sobre todas las cosas, podríamos decir que se parece mucho a la primavera, porque Eros tenía y traía, y es ese aspecto del amor que está centrado en la tormenta pasional o en la intensidad y la urgencia de las pasiones. Tiene que ver con el encuentro físico, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con ese disfrute y esa búsqueda del placer y ese sentir y experimentar placer. Y Eros es un aspecto del amor que no está en todos los vínculos. Hay Eros en la pareja, no hay Eros en la amistad.
No hay eros en un vínculo fraternal. Pero eros es un aspecto que conforma una de las tres patas del amor de pareja. Vamos a la segunda de las patas del amor de pareja. Piensen que una mesa de tres patas, si le saqué una, se cae todo, ¿eh? O sea, es interesante que sean tres y no que sean cuatro. La segunda es una palabra conocida también, que en griego se decía philei o philos, de donde vienen todas las palabras que empiezan con filo, como filología o filosofía. Amor a, sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría, pero un tipo de amor, no es erosofía, es filosofía. Y este filos es un amor mucho más quieto. Muchos lo comparan con la relación que hay en una amistad o que hay entre dos hermanos. Tiene que ver con el encuentro en la profundidad y en la comunicación, con la serenidad y con el disfrute de estar, por ejemplo, toda una tarde tomando mate con alguien y disfrutando de una conversación. Eso es filos. Es esa posibilidad de sentir que con el otro estoy entretejiendo algo, un ser. Y no necesariamente tiene que ser pareja, hay filos con nuestros amigos. Y nos falta el tercero para tenerlos a los tres, que este es el más raro de todos. Yo no he escuchado, hasta haber estudiado filosofía y haber cursado idioma griego, mucho esta palabra ágape. Se la usa en ámbitos religiosos como sinónimo de comida. Vamos a tener un ágape, como si el ágape fuera la cena. Y en realidad, ágape es la relación de compañero. Fíjense la palabra compañero. Compañero es que comemos del mismo pan. Que hay un pan, lo podemos partir al medio y los dos comemos de ese pan. Otra palabra que no tiene el mismo sentido, pero que también es linda, camarada. Es aquel con el que comparto la misma cama, ¿no? Dormimos los dos en la misma cama. Ágape tiene que ver con el aspecto de compromiso del amor, con el aspecto de, ahora igual los vamos a caracterizar bien a los tres, estoy yendo más rápido para nombrarlos a los tres, pero por sobre todas las cosas con ese aspecto casi diríamos de admiración del amor. Ágape, los griegos lo usaban también para hablar de la relación que el hombre tenía respecto a los dioses. El amor del hombre hacia el dios era ágape, no era filos, no era eros. Entonces, en el amor de pareja tiene que haber estos tres condimentos juntos. Un poco de eros, un poco de filos y un poco de ágape, para que las tres cosas empiecen a conformar esa identidad que hace que el amor de pareja sea un tipo de relación muy diferente a otro tipo de amor, en donde uno realmente siente que con ese otro está creciendo como ser humano. En el aspecto de Eros, el otro es amante, el otro es esto, pasión, intensidad y sobre todo esta última, ganas, deseo, pero ganas. ¿Vieron cuando uno tiene ganas de? Eso es Eros. Tengo ganas tengo ganas de que ese otro llegue, tengo ganas de verlo, tengo ganas de que nos encontremos para salir, tengo ganas de... Eso es Eros, no es solo el aspecto de encuentro sexual, que también es Eros, sino todo lo que tiene que ver con tengo ganas de. Y es esa fuerza
que me hace ir hacia el otro y me hace buscarlo y me hace querer encontrarlo. En Filos tenemos el aspecto de un vínculo, aunque sea de relación de pareja, en el que somos amigos. Una relación de pareja es integrativa de la relación de amistad, aunque uno podría decir hay aspectos que hacen que yo con mis amigos tenga un nivel de conversación que puedo no tener con una pareja, o un nivel de comunicación o de intimidad. Muchas personas a las que he conocido de muchos años de relación de matrimonio, de pareja, dicen que el nivel de comunicación, de intimidad y de confianza es el aspecto más agradable que tiene una relación de pareja. Intimidad como sinónimo de profundidad, no como sinónimo de encuentro íntimo en el sentido de sexual. Esa intimidad que es poder entrar al ser del otro, como quien está entrando a un lugar casi sagrado, ¿no? Y poder dejar que el otro entre en mi ser y perciba y me diga y me cuente y hablemos y mencionemos cosas que tienen que ver con esto. Confianza. Es muy difícil que haya filos si no hay confianza, o es imposible. Ahora vamos a ver justamente cuáles son las heridas, algunas de ellas mortales en una relación de pareja, que hay en cada una de estas tres patas, ¿no? Pero la relación tiene que ver con la confianza, y la confianza mutua tiene que ver con eso que tiene que estar dado para que yo pueda sentir que el otro está entrando de alguna forma en mi alma y yo puedo entrar en su alma. Y desde ese lugar nos podemos acompañar con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo lo difícil y lo maravilloso que es eso, y lo doloroso. Por eso es muy interesante en el proceso que describimos antes de las 4 fases, saber que el gran desafío que tiene una relación de pareja es poder atravesar la aparición de la oscuridad del otro. Cuando ese otro me muestra que tiene una sombra, cuando ese otro me muestra que tiene cosas que son desagradables, no me las muestra porque quiere, me las muestra porque se ven y porque nadie las puede disimular y esconder toda la vida, y menos cuando estamos tan cerca como en una relación de pareja. Es muy difícil volver a sentirnos mirados en el sentido de amados con esa sombra. Porque además esa sombra, como vamos a ver la semana que viene cuando hablemos del amor a nosotros mismos, tampoco nos agrada verla en el espejo. No es el otro el problema, no es que el otro ahora me va a amar menos porque la ve a esa sombra o esa oscuridad, sino que nosotros mismos no nos aguantamos viéndola. Y es muy difícil que algo que me avergüenzo de tener sienta que el otro tiene que acompañarlo o ser amoroso o abrazarlo, que es mucho peor. Este es un tema muy complejo. No vamos a poder en poco tiempo entrar lo suficiente al tema de la oscuridad. Vamos a dedicarle un encuentro seguramente a nuestras propias sombras y a ver todo lo que implica este proceso de encontrarnos con esto de nosotros que no nos gusta nada y cómo es esto en el proceso de encuentro con el otro, porque el otro siempre hace de espejo y es muy incómodo cuando hace de espejo de este aspecto de nosotros. Nos encanta cuando el otro nos confirma, cuando el otro nos avala, cuando el otro nos estimula, nos motiva, nos muestra que podemos, nos llena de ganas, pero es muy difícil cuando el otro nos hace un feedback de eso que nosotros no queremos ver, porque sentimos vergüenza de nosotros mismos. Aquí entonces el otro es compañero. Es compañero desde el compromiso, porque acordamos acompañarnos. Una relación de pareja es un acuerdo.
Es un acuerdo, más allá de si lo es en términos religiosos o lo es en términos legales, es un acuerdo entre dos, un acuerdo que hay que ir reescribiendo. No es un acuerdo que firmamos cuando teníamos 18 y 20 años después las hojas siguen amarillas y la vida sigue igual. Es un acuerdo que hay que ir cíclicamente volviendo a mirar y volviendo a firmar y volviendo a elegir desde la decisión, desde la conciencia y desde esto de que el amor es un vínculo que crece. Entonces, y que vivimos etapas distintas, no siempre coincidimos, no siempre vamos a la misma velocidad de crecimiento. A veces uno crece y el otro no tanto, a veces crecemos a velocidades distintas, y esto hace que todo el tiempo tengamos que encontrarnos a volver a mirar este compromiso, desde dónde estamos eligiéndonos, desde qué lugar. Compañero significa entrega, algo que, insisto, por eso Ágape es la menos escuchada de las tres. Entrega es probablemente una de las cosas más difíciles en un vínculo, porque en el enamoramiento se da sola y por eso nos entregamos. Nos entregamos en realidad porque no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Cuando nos damos cuenta, porque empezamos a volver a nuestro eje y dejamos de perdernos en el otro y empezamos a ir a nuestro centro y de tener el 100% la capacidad de percibir las necesidades del otro, ahora empezamos a darnos cuenta que también tenemos necesidades y que en el encuentro somos dos que necesitamos cosas que a veces no coinciden y que tenemos que ver qué hacemos con eso, ahí es donde la entrega es un acto de valentía. No siempre es tan sencillo entregarse y se hace mucho más difícil en la medida en que vamos teniendo golpes en las relaciones, en la medida que nos van quedando cicatrices de vínculos anteriores, en donde la entrega es en principio un riesgo de que me vuelva a doler. Entonces yo me guardo para mí una parte de mí que no se la ofrezco al otro, como para que sea ese el lugar de refugio por si algo sale mal. La entrega es un punto delicado. Y el último de estos tres que elegí como para cualificar esto es la admiración. Es muy lindo sentir que en una relación hay admiración mutua. Admiración del otro como ser humano, admiración de las cosas que hace bien, de las cosas que le salen de esa manera y a otro no. Admiración de las cosas cotidianas, de la capacidad de las pequeñas cosas. Admiración es esto de poder ver al otro todavía con esos ojos de primavera, que no terminan de desaparecer. Lo contrario, y ahora vamos a ir viendo cuál es el enemigo de estos tres, hacen que eso se vaya, y se vaya de a poco hasta terminar desapareciendo. Veamos los tres enemigos y después vamos a ver qué podemos charlar o conversar a través del chat. ¿Cuál es el gran enemigo de Eros? El desgano, o lo que libros y libros de psicología de la pareja han escrito, la pérdida del erotismo, o la pérdida de la pulsión sexual, o la pérdida del deseo. El desgano es mucho más que la pérdida de un deseo con connotaciones de sexualidad. El desgano tiene que ver con esto de perder la posibilidad de sentir esa fuerza de atracción por el otro. Atracción en un sentido de cuerpo a cuerpo, de que si no está cerca mío, más tarde o más temprano yo empiezo a percibir esa ausencia, ese tener ganas de una charla, tener ganas de un encuentro, tener ganas de un paseo juntos, tener ganas de... El segundo de los enemigos, y son enemigos casi mortales para la pareja, ¿no? O sea, digo, cuando aparecen estos, hay que ocuparse muy pronto de hacer algo. No aparecen indicadores mucho antes de llegar a esto, ¿no? La desconfianza. La desconfianza tiene que ver con esta pérdida de esta sensación de que algo hizo el otro
que ahora no le creo, o porque me mintió, o porque me escondió, o porque ocultó, o por lo que fuera, yo entonces tengo la sensación de que lo que me dice ahora no tiene la misma fuerza que antes. Entró la duda donde antes había certeza. Entró la inseguridad donde antes había seguridad, ¿no? Y lidiar con la desconfianza es siempre parte del ejercicio de crecer juntos. También hay en la cultura del amor mucha carga con esto, ¿no? Esto de que la desconfianza es algo que en un segundo se pierde para siempre. Hay frases dramáticas, cual Shakespeare, de que no hay más nada que hacer cuando uno no confía en el otro. Y en realidad la desconfianza como el desgano se reconstituyen y la taza se pega y puede seguir sirviendo como taza y podemos estar contentos de tener una taza toda pegada a lo largo de muchos años y estar orgullosos de, ¿no? Como hacen, vieron que los chinos utilizan el oro para unir las grietas de las cosas de porcelana, y para ellos un objeto que está lleno de grietas cubiertas por oro es un objeto mucho más valioso que un objeto que no se rompió nunca. ¿Ven? Son conceptos diferentes. Nuestra cultura tiene que incorporar el error muy pronto y esas cosas de las que no hablamos muy pronto, porque si no estamos en problemas. Como decíamos la semana pasada en torno a la muerte, no hablamos de la muerte, nunca. Y no hablar de la muerte tiene un costo. No nos permitimos el error como parte de un proceso de aprendizaje. Nadie le dice a un hijo tan fácilmente, qué bueno que te equivocaste con esto. No aparece la construcción así, qué bueno que te equivocaste con esto. Aparece la próxima vez lo tenés que hacer mejor. Seguramente también es importante, pero esto del estímulo en el error, te equivocás porque estás intentándolo, es parte de lo que necesitamos. Necesitamos desidealizar para poder humanizar, si no, tratamos de construir vínculos de amor como si fuéramos dioses del Olimpo y no seres humanos. Y el tercer enemigo, en torno al ágape, tiene que ver con la rutina, lo voy a decir más en términos filosóficos, con la obviedad. Cuando el otro se hizo para nosotros obvio, cuando deja de sorprendernos, cuando la obviedad mató al asombro, ¿no? Y uno tiene que poder tener una dosis de asombro, una dosis de esa cosa, esa pequeñez que hace que volvamos a mirar con ojos de niño a ese otro. Yo no recuerdo qué papa fue, pero creo que fue Juan Pablo II, que dijo que el desafío del hombre contemporáneo no era andar detrás de la búsqueda de experiencias extraordinarias, sino tratar de poder cambiar la actitud para hacer extraordinario lo ordinario de cada día. La búsqueda de lo extraordinario es la trampa. Yo puedo sentir que la rutina se instaló y puedo planificar un viaje con mi pareja para salir de la rutina. El viaje no deja de ser algo extraordinario. Cuando volvemos y volvemos al día a día y volvemos al trabajo de los dos y volvemos a encontrarnos después de haber cansados a la noche o volvemos a encontrarnos con nuestros hijos pequeños que desgastan todavía todo en ese día a día, entonces vuelve otra vez lo ordinario. Y entonces, si no cambiamos la mirada, el fin de semana en la costa se nos esfuma y volvemos a estar en el mismo lugar. Es una trampa andar detrás de lo que hace que la cosa cambie cambiando el contexto. Hay que cambiar adentro. ¿El contexto lo podemos cambiar? Sí. Pero si no cambiamos el contexto para cambiar adentro, nos volvemos al contexto anterior y la situación es la misma. Cuando estas tres realidades están,
el amor se hace cada vez un amor más libre. Este es otro concepto que tenemos que pensar cada vez más todos juntos. Amor y libertad van juntas. Si amor implica pérdida de libertad, hay algo que está mal. Todavía seguimos usando la palabra esposo y esposa, dos palabras que tienen connotaciones de esclavitud. No las hemos cambiado. Espantosamente no cambiamos palabras sabiendo que tienen una carga que tiene que ver con la pérdida de libertad. El amor, cuando es amor genuino, y ningún amor empieza siendo amor genuino, es cada vez más libre. El punto de partida del amor es siempre un amor egoísta. Cuando yo empecé amando a mi primera novia o a mis primeras relaciones, las amé con Narciso al lado y a flor de piel. En realidad, las amaba a ellas amándome a mí mismo. ¿Sí? Era una especie casi como de proyección. Era esto que algún autor, yo no recuerdo si es Erich Fromm, el que se hace esta pregunta: ¿realmente te amo o amo la sensación que me provoca amarte? Lo digo de nuevo. ¿Realmente te amo o amo la sensación que me provoca amarte? En el amor egoísta, la respuesta está clara. Amo las sensaciones. En el amor libre, te amo aunque sea incómodo en muchos sentidos amarte. El amor no es cómodo, no es cómplice. No es cómplice de mi mediocridad. El amor es incómodo porque me hace entrar en las zonas que tengo que transformar, me duele, me molesta, me saca de la zona de confort. Por eso es libre y por eso tiene que ser cada vez más libre. Voy volviendo. Después les paso estas cosas, ¿sí? Bien. Bueno, ¿están despiertos todavía? Yo no veía nada más que los esquemas y algunas caritas, 2 o 3. Bueno, veamos si hubo preguntas. Yo vi que el chat aparecía, pero no tanto como la vez pasada. A ver. Bien, retomo algunas cosas. Nati dice, entonces, ¿estas 4 estaciones son propias del amor de pareja? No. Son propias de todo amor y también se dan en la relación con los hijos, en la relación con los padres, solo que se dan de manera distinta, distinta con características distintas. Todo amor atraviesa estas fases como amor, y también con un padre, y también con una madre, y también con un hermano, y también con me tengo que encontrar con la oscuridad del otro, me tengo que encontrar con su sombra, me tengo que enojar, me tengo que desenojar, tengo que caer en las formas habituales de cortesía, tengo que trascender las rutinas. Todos los vínculos atraviesan estas fases, solo que es más fácil entenderlas en el amor de pareja y por eso lo propuse desde ahí, y porque además hay particularidades que habría que pensar en cada uno de estos vínculos. Sí, ese sostener requiere de amor, también primero el propio, sí, de eso vamos a entrar la vez que viene. Estoy tratando de encontrar preguntas, veo comentarios. Hay un tema grave con las sombras. Cuando hay una extra, como una adicción al alcohol y una persona no se quiere curar. Bueno, sí, ese es un tipo de sombra. En realidad, cuando hablamos de sombras, hablamos de muchas situaciones. Una adicción es una estructura patológica interna que hace que una persona necesite de una realidad, sustancia o no sustancia, para sentirse viva. Sea eso el alcohol, sea eso el trabajo, hay adicción a otros, hay adicción a muchas cosas. Por supuesto que
En un vínculo, las adicciones necesitan ser parte de lo que hay que trabajar. Y además acuérdense, cuando nombramos en algún momento de las charlas anteriores la palabra adicción, mencionamos la etimología de la palabra adicto. Adictus, lo no dicho. Si en una pareja hay un importante nivel de diálogo, un importante nivel de conversación, la comunicación es fluida, es posible que en el proceso esto actúe como un tarde o temprano empezar a llegar a ese otro, a la parte de ese otro que no habló nunca. Siempre que hay estructuras adictivas hay silencios grandes y secretos de esas cosas, y la persona no lo sabe, no lo hace a propósito, no es que está escondiendo algo. Hay secretos y silencios que tienen años y que a veces ni cuenta, o sea, hay que hacer todo un trabajo de arqueología del silencio para terminar encontrando qué es eso que está callado, que se tapó con una estructura adictiva. Y esto puede pasar en menor o en mayor medida en casi todos nosotros. Todos tenemos pequeñas o no tan pequeñas adicciones. ¿Qué hacer cuando nos damos cuenta que siempre vivimos en la etapa de la primavera? Se reconoce el miedo de no poder sostener una relación de pareja cuando aparecen los verdaderos problemas. Bueno, a ver, en realidad no hay mucha chance de vivir una relación de pareja siempre en primavera, a no ser que hagamos un show, digamos, porque el alma no acompaña esto. No ocurre. Sí puede pasar, y en esto es importante, cuando yo hablo de atravesar fases, en una relación de dos, no atravesamos las fases juntos. No nos desenamoramos a la vez, ni nos enamoramos juntos también. Ni uno se enamoró de la misma manera que el otro. Entonces, hay personas que tienen la tendencia a parecer estar más en primavera, pero en realidad esto tiene que ver con su forma de ser, con su temperamento, con su carácter. Hay personas que tienden a no hablar de las cosas oscuras o a no hablar de lo negativo, no les gusta entrar en situaciones de conflicto. Entonces, pareciera que en el vínculo están siempre poniendo lo positivo. Pero esto a veces esconde la posibilidad de centrarnos en poder mirarnos y decir, esto no está funcionando, esto no está saliendo bien, yo no me estoy sintiendo bien con esto. Y poder decírnoslo y escucharlo del otro. Eso es el otoño. Y eso necesita atravesarse para poder transformar el vínculo en otra cosa. Si no, estamos como siempre en una especie de salto. ¿Se acuerdan cuando usábamos los viejos discos que saltaba y volvía siempre al mismo lugar la púa de la bandeja, ¿no? O todavía hasta los CDs esto ocurría. Ya ahora no hay manera de que sirva el ejemplo con el MP3. Pero esto de volver al mismo punto es un comportamiento típicamente humano. Algo salta y vuelve al mismo lugar, porque no entramos en esa parte del proceso. Y no es que estamos en otro círculo, estamos en el mismo círculo transitando las mismas situaciones. Yo estoy en otro círculo cuando me doy cuenta que lo que hoy me está pasando se parece a lo que me pasó antes, pero en realidad es diferente en un montón de aspectos. Y en esas diferencias está mi crecimiento y el crecimiento del otro. A ver. Infidelidad, distinto mensaje según en qué etapa. Este es un tema en sí mismo. Hablar de infidelidad así brevemente es como osado. Porque tiene que ver, en principio, con una cuestión con nosotros mismos. Y tendríamos que pensar o discutir o darnos el permiso de poner sobre la mesa si el amor es siempre una relación monogámica, digamos. O sea, si el amor es siempre una relación de uno a uno. Y acá vamos a tener líneas cruzadas. Hay psicólogos que están diciendo todo el tiempo que la infidelidad es parte
de una serie de pulsiones que uno realiza concretamente afuera, pero que siempre están, aún estando en una relación estable de pareja, uno a uno. Y que lo único que hace la persona que es infiel es concretar eso. También tendríamos que hablar de niveles de infidelidad, ¿no? Y se suele hablar de infidelidad cuando se habla en general de algo afectivo, más de eros, cuando en realidad hay niveles de infidelidad que tienen que ver con ágape y con filos. O sea, también hay niveles de infidelidad que tienen que ver con estar con un otro que es un otro a quien admiro y que me hace sentir bien y que no es mi pareja. Entonces, es un tema complejo para entrar y supone que tendríamos que animarnos a decir, en principio, si es natural sostener una relación uno a uno o qué pensamos de esto. Y yo no necesariamente tengo que tomar una opción en este momento. Es una decisión, además. La única manera de sostener una relación uno a uno en el tiempo es desde una decisión consciente. Decisión es conciencia, no impulso. Si yo tengo impulso y si yo tengo corporalidad y si yo tengo sensitividad y tengo pasiones y dejo que ellas decidan por mí, desde ese lugar es probablemente una la lectura que se haga de lo que es ser infiel. En cambio, si yo aún sintiendo todas estas fuerzas tomo la decisión de, es diferente. No estoy para nada agotando el tema, trato de mover ideas. Pero entonces puede pasar que uno esté en primavera y el otro en invierno. No. No tan opuestos. O sea, puede pasar que uno esté en primavera y el otro en verano. Puede pasar que uno esté en verano y el otro en otoño o entrando en otoño. Puede pasar que uno esté en primavera y el otro ya tenga elementos de invierno. Esto tiene que ver con la conciencia y con la manera de hacer procesos y también con el temperamento. A ver, yo no dediqué tiempo al temperamento, pero si uno se pone a pensar en los 4 temperamentos clásicos descritos por Hipócrates ya en la Grecia clásica y después retomados por la medicina y también por la psicología como primera clasificación digamos, de nosotros, como una clasificación básica, en los 4 temperamentos están las mismas 4 fuerzas. Un sanguíneo, una persona sanguíneo, el nervioso, según la clasificación que tengamos, es una persona que podríamos decir su energía básica con la que hace las cosas es de primavera. Una persona sanguínea, si uno la ve cómo habla, si uno la ve cómo se levanta a la mañana, si uno la ve cómo camina, pareciera que la fuerza desde la cual está siendo movida es la primavera. Son personas más charlatanas, personas más enamoradizas, entre comillas. El colérico es una persona de verano. El colérico es fuego su temperamento y la fuerza principal es la acción y la concreción. Una persona colérica es una persona que hace y dice lo que hace y cuando empieza algo lo termina. El sanguíneo, como es de aire, empieza y alguna de esas cosas que empieza capaz las termina. Igual de muchas se olvidó que las empezó también. ¿Ven? Las fuerzas de la primavera tienen que ver con esta energía de ser buenos comenzadores. El sanguíneo es un buen comenzador. El colérico es un buen realizador. Para hacer un proyecto, una persona sanguínea es tener un creativo al lado. Tener una persona colérica es tener a alguien que va a decir, bueno, nos dejamos de paviar y nos ponemos a hacer. Esto es momento para, ahora, ¿qué sigue? Hasta que no termine una cosa, al colérico no le gusta empezar con otra. Van de a una por vez. Son personas fuertes, de contextura física, podríamos decir muchas más cosas. Un colérico que se levanta en la mañana, si uno tiene un hijo colérico y se levantó y uno está lejos, enseguida se escucha que se levantó el colérico. Porque cierra la puerta con un golpe, porque no habla, grita, porque las cosas se le caen,
porque es un poco tosco en el movimiento, es realizador, pero es más bien torpe, ¿no? Y entonces, para un padre pretender que el hijo colérico en la mesa no grite es inocente, es no entender las reglas del juego de lo que es un temperamento, y que el temperamento nos maneja hasta cierta edad de la vida, hasta que tenemos la oportunidad de empezar a hacer ciertas cosas con el temperamento. Y después lo describo brevemente y después vemos que según mi temperamento voy a transitar más fácil o más difícil estas etapas, no solo del amor, de una decisión y de un duelo. El melancólico es el temperamento de otoño, es reflexivo, es observador, es distante. Un niño, para que siempre es más fácil verlo en un niño melancólico, nunca quiere estar adelante, nunca quiere ser protagonista. Llega un cumpleaños y se busca el rincón más lejano como para observar qué es lo que está ocurriendo desde ahí. Y de a poco, y si se siente tranquilo, empieza a aparecer, pero no le gusta sentirse expuesto, mira, reflexiona y sobre todo siente, siente y siente y siente. Y arma laberintos con lo que siente. Y el flemático, que es el temperamento de invierno, es el típico niño que no, pareciera que no tiene fuerza de voluntad, que no quiere nada, no sabemos muy bien qué quiere y qué lo motiva, pero siempre está con una sonrisa. Es, es como un gran descansador de la realidad. Él sabe descansar, él sabe disfrutar. Yo siempre cuento anécdotas de mi vida como maestro cuando hablo de estas cosas. Tenía un niño en mi grado pequeño que era flemático de manual. Y estábamos dibujando, yo estaba haciendo un dibujo en el pizarrón y estaba usando el rojo como color. Y ellos tenían sus pastas y estaban todos usando el rojo. Y se le cae a él la pasta roja y se le cae y rueda lejos. Un sanguíneo hubiera saltado a agarrar la pasta. Y él la miró, la miraba de lejos, ¿no? La miraba y me miraba a mí. Y así estoy, yo me quedé un rato largo viendo qué era lo que iba a pasar, la miraba y me miraba. Yo dije, me va a pedir que se la alcance, me va a pedir que se la alcance porque su fuerza es, no me voy a levantar a él. Y levantó la mano. Después de unos 2 o 3 minutos levanta la mano. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿es lo mismo dibujar con naranja? ¿Ven? Es genial. Esa es la fuerza del flemático. Es la ley del menor esfuerzo. Después vemos, si más tarde ando por ese lugar donde cayó, la agarro. Pero ahora, en principio, estoy disfrutando del dibujo y si es lo mismo el naranja, uso el naranja, ¿no? Por eso tienen tanto que ver con el disfrutar de las comidas. El invierno es eso. El invierno es esa fuerza donde nos sentimos a gusto haciendo nada. Es el opuesto del colérico. Un colérico no sabe disfrutar de no hacer. No sabe, no puede. Un flemático no sabe disfrutar de la acción, lo opuesto, que sí tiene el colérico. Los otros dos opuestos son el melancólico y el sanguíneo. El sanguíneo disfruta de todo lo que ocurre. Uno dice, en un grupo de niños pequeños, todos sanguíneos, había una vez para empezar a narrar un cuento y todos abrieron los ojos así. Ya está. Ahora, 10 minutos después de la vida una vez, están todos mirando por la ventana para otro lado. O sea, con niños sanguíneos hay que estar cada 10 minutos diciendo había una vez de nuevo, porque hay que volverlos a traer. Son como globitos, ¿no? Se vuelan y hay que traerlo de vuelta, se vuelan y hay que traerlo de vuelta, ¿no? Y el melancólico no, está ahí mirándote como con la expresión del niño melancólico es la expresión de que está en la narrativa del dolor del personaje, de lo que le está pasando a ese perro que siente hambre y nadie lo cuidó y le duele a él. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado cuando uno narra cosas para un melancólico porque él tiene su antena puesta en la vida anímica. Los niños melancólicos, cuando yo llegaba cansado, por ejemplo, porque no había dormido, porque me estaban pasando cosas personales, se acercaba siempre un niño a mitad de la mañana y mirándome me decía, ¿estás bien? Eso es una pregunta bien de un niño melancólico. No la va a hacer el sanguíneo, no la va a hacer el colérico, no la va a hacer el flemático. ¿Estás bien? Va al mundo anímico.
Ahora, imagínense en este proceso. En la primavera, si yo soy sanguíneo, voy a tener tendencia a ser más enamoradizo, voy a tener tendencia a entregarme mucho más en el vínculo en la primavera. Si yo soy colérico, voy a tener mayor facilidad para concretar, para ser el que resuelve las cosas, para hablar, para poner las cosas. El colérico necesita que las cosas sean veraces, necesita que las cosas sean justas. Entonces no va a tener ningún problema una persona que tiene esa energía en transitar un verano. Pero seguramente le cueste el invierno, ¿ven? O sea, el ciclo, nosotros todos tenemos las cuatro fuerzas, las cuatro. Tendríamos, y sería muy útil para otros encuentros y otras propuestas, por ejemplo, el tema de las decisiones, tratar de entender cómo están organizadas en nuestra alma estas cuatro fuerzas. ¿Cuál es primera? ¿Cuál es la principal de las cuatro? No importa cuál es la segunda y la tercera, importa cuál es la que menos tengo. O sea, si el sanguíneo es el gran comenzador, el colérico es el gran realizador, el melancólico es el gran evaluador y el flemático es el gran disfrutador, ¿dónde estoy yo? ¿Y dónde me cuesta más? Me cuesta empezar algo, me cuesta concretarlo, me cuesta evaluarlo, no evalúo nunca, me salteo esa parte del proceso, no hago otoños, o no hago descanso, no descanso nunca, arranco de vuelta con una nueva primavera sin invierno. En un vínculo eso significa terminar, no cerrar, no hacer proceso de cierre, no asimilar y arrancar con otro. O arrancar con otro antes de terminar el anterior, que es lo mismo. ¿No? Son procesos, son maneras de transitar procesos que tienen que ver con cómo nos comportamos y cómo nos movemos con esta lógica. Porque seguramente hay algún tipo de desafío en ese momento que no nos resulta fácil transitar esa parte del proceso. Bien. Bueno, creo que estamos... No hay ninguna más, ¿no? Si queda alguna pregunta muy puntual más, si no cerramos, hay una pila de cosas para que trabajen. Resumo. La idea de hoy es hacernos dos preguntas. ¿Cuál es mi idea del amor? ¿Y cuál es mi manera de amar? O sea, en ese ciclo de 4 estaciones, ¿cómo lo transito yo? ¿Cómo lo recorro? ¿Dónde fluyo? ¿Dónde me cuesta? ¿En qué parte me cuesta tanto que trato de no cruzar por ahí? ¿No? Ese es el ejercicio para tratar de poder convertir esto en herramientas de aprendizaje. Y cierro con una historia que tiene que ver con el amor, obviamente, y con el amor de pareja. Había una princesa bellísima en un reino que no sabía con quién casarse y todos los candidatos que le presentaba el rey, su padre, no le agradaban porque ella sentía que ninguno estaba a la altura de ella, ninguno estaba a la altura de su vida, de su belleza como princesa. Entonces tomó una decisión. Dijo que iba a hacer una prueba lo suficientemente difícil y que aquel que atravesara la prueba, ese iba a ser su esposo. Y la prueba consistía en estar 365 días del año, o sea, un año entero, todos los días del año, contra la pared del palacio, soportando las intemperies del clima. Sea la estación que sea, aguantar. Todos se presentaron miles, porque era realmente muy linda, y todo el mundo pensaba que era muy fácil la prueba. Y entonces el palacio quedó rodeado, todos los muros del palacio quedaron rodeados de los candidatos. Pero claro, empezaron a pasar las semanas, y 3 o 4 semanas después, pasado el primer mes, quedaban la mitad, porque ya no valía la pena, cada uno tomó la decisión que tomó y se fueron. Cuando empezaron a venir los primeros fríos, quedó la mitad de la mitad. Después de los primeros fríos llegó el hambre, porque en toda la zona hubo una gran sequía
y faltaba el alimento, entonces quedó la mitad de la mitad de la mitad. Y así fueron sucediendo cosas y fueron quedando cada vez menos, hasta que entrando el mes de diciembre, supongamos, suponiendo que esto arrancó el 1 de enero, quedaba un solo joven. Y desde que ella vio que quedaba un solo joven, empezó a prestar atención en este joven, porque dijo, caramba, lleva 11 meses contra la pared, y empezó a tratar de ver quién era, y empezó a tratar de acercarse. No quería ser reconocida, entonces se disfrazó de jardinera y estuvo trabajando en el jardín para poder ver quién era y qué hacía. Se disfrazó de campesina y le llevó comida, y cada día o cada 2 días iba buscando una excusa para verlo. Y le contó a su padre, que realmente estaba sorprendida y fascinada con el esfuerzo que este joven estaba haciendo, y que empezara a preparar la boda, porque la primera semana de enero ella estaba dispuesta a casarse con este joven. Hasta que llegamos al 31 de diciembre, y quedaba solo la noche pasar para que al otro día se cumpliera la promesa, y este joven se fue. Y se fue a su casa. Y al otro día la princesa vio que la pared estaba vacía. Y no entendió nadie nada, ni ella, ni el padre, ni todos los que habían preparado todo, ni la madre del joven, que lo ve llegar y me dice, ¿pero qué estás haciendo? Estuviste 365 días, 364 noches, te falta una sola noche. Y el joven le dice a la madre, ¿sabes qué pasa? Más o menos cuando faltaba un mes, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que la princesa todos los días me venía a observar. Me vino a observar para ver cómo era. Me vino a observar para darme abrigo. Me vino a observar para traerme comida. Y cada día fue haciendo algo, pero lo que no fue capaz de hacer nunca es quitarme una sola noche de mi dolor. Y yo tomé la decisión de que si hay alguien que no es capaz de quitarte el dolor por una noche haciendo un esfuerzo, esa persona no vale la pena que esté conmigo. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.